Muy buenas y bienvenidos a Steelcast, el podcast de los Pittsburgh Steelers hecho por 88 Sports. Mi nombre es Juan Pablo Campos y oficialmente terminó el NFL Draft 2023 y los Steelers que estuvieron haciendo movimientos súper espectaculares. Un draft que puede ser generacional y el día de hoy estaremos analizando a cada uno de los jugadores que fueron seleccionados por Omar Khan y compañía de parte de los Steelers. Y por supuesto los invito a ayudándome con su suscripción, dejando su like y no olviden activar las notificaciones para que no se pierdan ningún video de 88 Sports. Hoy toca Steelcast, dale con la intro y comencemos con este video. Y ya acabó el draft 2023 de la NFL y por supuesto Omar Khan y toda la gerencia general que han hecho un draft de espectáculo, un draft que simplemente tiene el potencial de ser un draft generacional porque simplemente todas las selecciones que hicieron fueron sumamente acertadas, hicieron inclusive robos en los cuales trajeron jugadores que eran de primera ronda, en segunda hasta tercera ronda. Me encantó este draft de parte de Omar Khan y sin duda alguna Omar Khan es parte fundamental de que Pittsburgh a día de hoy tenga un draft que sea de esta calidad. Obviamente también hay que recordar que todo el staff de gerencia general es una pieza importantísima, pero la realidad es que es toda la gerencia, todo el staff, Mike Tomlin, Omar Khan, han estado haciendo las cosas extremadamente bien y obviamente Pittsburgh que tiene un draft bastante bien evaluado y hay que empezar ya a hablar de este draft que sin duda es un draft sumamente espectacular. Me encantó cada una de las selecciones y que la realidad es que todas pueden llegar a ser de muchísimo impacto. Obviamente hay que empezar el día de hoy a analizar cada uno de los picks en los cuales tuvimos obviamente a Broderick Jones, a Joey Porter, tuvimos también a jugadores como Nick Herbig, como Darnell Washington. Tuvimos bastantes adiciones de muchísima calidad. Entre ellas obviamente añadimos a la línea ofensiva, se atacó la necesidad de la secundaria y también trajimos uno que otro lujo como el de Darnell Washington como tight end. Me encantó este draft y hay que empezar ya a analizarlo. Y hay que empezar también diciendo que en general las analíticas avanzadas de la NFL, de Pro Football Focus, de NFL Analytics, ponen a Pittsburgh como uno de los mejores drafts de toda la NFL, que te habla muchísimo de la calidad de draft que es, porque lo ponen como uno de los drafts más sólidos, en los cuales agarraron mucho más valor en las rondas en las que estaban, y solamente NFL Analytics pone a los Giants y a Filadelfia como mejores drafts. Me parece que Pittsburgh habla muy bien de esto, porque Pittsburgh lo tiene básicamente como uno de los mejores tres drafts de esta generación, que te habla muchísimo, porque la realidad es que los equipos normalmente, los equipos que suelen ser contendientes, se arman en base a buenos drafts, y este draft de Pittsburgh fue sumamente bueno. La realidad es que Pittsburgh está haciendo algo que no se solía hacer en los últimos años, que es fortalecer las líneas, tanto ofensiva como la defensiva, y a fortalecer lo que es lo más importante en todos los equipos, que es proteger a tu quarterback y obviamente presionar al quarterback contrario y evitar que te corran. Trajeron un tackle defensivo, trajiste un tackle ofensivo, renovaste la secundaria, me encantó, y ya hay que empezar a hablar de cada pick y empezar a analizar cada uno de los jugadores que fueron seleccionados en este pasado draft 2023 por los Steelers. Y empecemos a analizar a nuestro jugador de primera ronda, Broderick Jones, tackle izquierdo de la Universidad de Georgia, de los Georgia Bulldogs, un tackle que aquí me cansé de hablar constantemente de él. Para mí me parece que es el tackle con más techo, con más potencial de la clase. Tal vez a día de hoy, no es el tackle más completo, le falta obviamente trabajar cosas, desarrollar cosas, sin embargo, físicamente es un tipo súper dominante, lo conocemos todos, lo que es 6'4 pies, 310 libras, es un tipo alto, pesado y que además tiene movilidad. Como les dije ya en el video analizando específicamente a Broderick Jones, es un pick que simplemente era inteligente. Pittsburgh quería sí o sí a ese tackle izquierdo que le cuidara al lado ciego a Kenny Pickett y lo consiguieron, y que también además Broderick Jones no solamente es bueno protegiendo, sino también es un tipo que ayuda muchísimo en el juego terrestre. Para mí, lo que más me gustó de Broderick Jones, analizándolo más a profundidad, es que es un tipo que sabe muy bien bloquear en campo abierto y también sabe bloquear muy rápido para abrir huecos en el juego terrestre, que es algo vital para que Kenny Pickett se sienta cómodo con un juego terrestre que tiene muy buenos corredores como Jalen Warren y como Najee Harris. Me gusta mucho este pick, simplemente me parece
que es inteligente al 100%. Omar Khan ni dudó, inclusive fue agresivo para agarrar un tackle de la calidad de Broderick Jones, que sin duda era de los mejores tres, y sin duda para mí, como les repito, es el de techo más alto. En mi opinión es el tipo que tiene el techo mucho más alto que Darnell Wright, que Peter Skoronski y que Paris Johnson. Tal vez un poco se da ahí con Paris Johnson, pero para mí, Broderick Jones es de muchísimo mérito el tener más de 30 partidos jugados en Georgia, mantenerse como titular en par de temporadas bastante exitosas que tuvieron los Bulldogs, en las cuales ganaron 2 campeonatos nacionales con Stetson Bennett, con esa defensiva. Broderick Jones se mantuvo como titular en los 2 años, jugando también tanto tackle derecho como tackle izquierdo, que eso te habla de la versatilidad que tiene como tackle. Y también hay que decirlo que jugó en un programa muy competitivo, el cual suele desarrollar muy buenos tackles ofensivos. Les mencionaba el caso de Andrew Thomas, pero también suele desarrollar muchísimas cantidades de tackles buenos. Me encanta esta selección. Como les digo, es un tipo que te va a aportar en el juego aéreo, en el juego terrestre, y para mí tiene un potencial verdaderamente elite. Tiene el potencial de ser en 1 o 2 años un tipo que ya sea top 5, inclusive All Pro en la posición. Destacando un poco sus cualidades físicas, es alguien que tiene brazos muy buenos, tiene técnica muy buena. Si bien su máxima debilidad para mí es que tal vez se le complica jugar y ajustarse a la velocidad de pass rushers, que son verdaderamente veloces. Como te pongo en el ejemplo, en la división puede estar el mismo Trey Hendrickson, el mismo Myles Garrett, el mismo David Osai, que son jugadores que se le pueden llegar a complicar. Sin embargo, es un tipo que si lo empiezas a desarrollar desde el día 1 puede ser increíble. Su cualidad para mí máxima es la inteligencia. Es alguien que se sabe mover bien, es alguien que sabe mantener los bloqueos, que una vez agarra el contacto, una vez le pone las manos encima al defensivo, ya no lo suelta. Es alguien que tiene muy buena técnica para eso. Como les digo, no es muy rápido cuando se trata de bloquear, sin embargo, sí lo es cuando se trata de ir a campo abierto, ir a hacer contacto con jugadores defensivos, ir a bloquear en campo abierto para el juego terrestre. Es alguien rápido, con reacción rápida, muy versátil, porque te puede jugar el lado derecho, el lado izquierdo de la línea ofensiva. Me gusta mucho este pick. Broderick Jones para mí tiene el potencial de ser el mejor tackle ya del equipo de Pittsburgh, el mejor línea ofensivo, y esta línea ofensiva que se refuerza muy bien. Y para mí la única pieza restante era Broderick Jones, que hay que hablar también de su disciplina. Es un tipo que simplemente es muy disciplinado, no solamente es alguien físicamente un monstruo físicamente, es alguien que obviamente es muy alto, muy fuerte, muy pesado, y esto obviamente para un tackle es algo fundamental, es algo vital para hacer un tackle ofensivo elite en la NFL. Pero también hay que hablar de su disciplina. Es un tipo que se le nota por actitud, por solamente su actitud y por cómo se manejó en Georgia, que es muy disciplinado, que se mantuvo con más de 300 snaps sin permitir ninguna presión, sin permitir ningún golpe al quarterback, y ni mucho menos una captura, y además que estuvo básicamente toda su carrera sin cometer ni un solo castigo de sujetando, que es algo que era la máxima debilidad de Dartmouth Jr., que es el que era el tackle izquierdo de Pittsburgh. Para mí me gusta muchísimo este pick. Es un tipo que es joven, que va a aprender, que se va a desarrollar porque él mismo sabe que se tiene que desarrollar y porque tiene esa actitud en la cual quiere trabajar, en la cual sabe que tiene que mejorar. Además que lo combina con su disciplina y obviamente con su talento, que lo hace ser un tipo súper completo de primera ronda. Sin ninguna duda, Pittsburgh merecía sí o sí poner un tackle izquierdo con su top 14 pick, que fue en este caso el trade que hizo Mark Khan. Fue un pick que se me hizo brutal, en serio. A mí me gusta muchísimo Broderick Jones. Si me siguieron aquí en el canal las últimas semanas, se los mencioné que me gustaba muchísimo lo atlético, el potencial que tenía, y para mí en Pittsburgh encaja a la perfección. ¿Qué podemos esperar de él? Seguramente la línea ofensiva se ajuste en base a la añadición de Broderick Jones. Seguramente juegue como tackle izquierdo, ya que Choco Okorafor, si bien es alguien que en college jugaba como tackle izquierdo, los últimos 2-3 años de su carrera, desde que se le dio ese contrato, ha estado jugando muy bien y muy regular de tackle derecho, con lo cual yo no movería a Choco Okorafor y me quedaría con Broderick Jones como tackle izquierdo, que me parece que es una añadición muy buena. Y además hay que decirlo, creo que a día 1, en la semana 1, posiblemente semana 1, 2 hasta la 8, no jueguen bien, porque se va a tardar en adaptar, sobre todo a equipos que son muy rápidos, que son muy fuertes, una velocidad diferente a la que se maneja en NFL a college football. Sin embargo, sí veo teniendo un impacto muy bueno en 1 o 2 años, en el cuales ya tenga la experiencia y desarrollo para convertirse en un elite. Para mí la calificación que le doy a Broderick Jones es un 10 de 10, porque era un pick para mí necesario. Protejas a tu quarterback del futuro, le das un plus al juego terrestre de Najee Harris y compañía, y además es un tipo que el potencial
es el cielo porque es un jugadorazo, físicamente es una bestia y además tiene la mentalidad y la disciplina para ser alguien que se controle y que trabaje muy bien en la franquicia. Me encantó este movimiento que además fue agresivo de parte de Omar Khan y de los Steelers. Continuamos hablando de la segunda ronda, en este caso el primer pick de esta misma, que es Joey Porter Jr., cornerback de la Universidad de Penn State, un corner que ya hemos hablado también bastante aquí, que también siempre fue una realidad bastante clara. Pittsburgh estuvo claramente interesado en entrevistar, en ver a Joey Porter y se les termina dando la opción, se les termina dando la oportunidad. No sé si por suerte, no sé si por qué, sin embargo para mí Joey Porter es un tipo que haya quedado hasta la segunda ronda es algo increíble. Lo vi, lo analicé, estuve viendo varios partidos de él y es que simplemente es un corner que tiene todo el talento para ser súper especial, súper categórico. Es alguien que tiene la capacidad de dominar a cualquier receptor en esta NFL. Lo vi en su tape, lo vi en sus videos, me parece brutal las capacidades físicas que tiene. Es un corner sumamente físico, es un corner que en cobertura hombre a hombre suele dominar a cualquier receptor. En serio, los invito a ver highlights, los invito a ver los videos de Joey Porter. Si les puedo poner videos, se los pondré aquí si YouTube me los permite. Sin embargo, si no, los invito a ver videos de Joey Porter porque me encanta lo bueno que es, lo hábil que es. Tiene esos instintos que lo hacen ser muy bueno y sumándole todo lo que es su fisicalidad, los brazos largos, la capacidad física que tiene, es algo que para mí es súper rescatable de Joey Porter Jr. porque lo hace ser un corner que no todos tienen y además Pittsburgh necesitaba tener un corner de la capacidad de Joey Porter Jr. para mí. Un corner especial, si bien tal vez su último año en Penn State no fue tan bueno, aún así constantemente estuvo siendo muy bueno, constantemente estuvo siendo un corner de bastante prestigio en Penn State y como les digo, lo vi en partidos como contra Ohio State donde se enfrentó a Jackson Smith-Njigba que salió en la primera ronda de este pasado draft, a Chris Olave que salió en primera ronda hace 2 años y también a Garrett Wilson que también salió en primera ronda. Me parece que en este partido también contra Ohio State tuvo un sumamente dominio ante cualquier receptor. Es alguien que en serio los invito a ver sus videos, no se separa del receptor, tiene tanto margen de maniobra, tiene tanta velocidad, atleticismo y sus brazos son tan largos que no se le separa al receptor. Es muy difícil que un receptor le gane por pura fuerza, por puro físico. Si bien tal vez su máxima habilidad es que si se enfrenta a un receptor o un corredor que corre muy buenas rutas, puede ser un poco difícil. Sin embargo, en 1-1, en cobertura hombre a hombre, físicamente hablando, creo que Joey Porter es capaz de dominar a cualquiera. No veo ningún receptor en la NFL, tal vez son muy pocos los que tienen el físico suficiente para dominar y para hacer ver mal a Joey Porter, porque físicamente Joey Porter es alto, es un corner alto, 1.88, no sueles ver corners de esos 90 kilogramos, que también es alto, pesado y bastante rápido, y además, como les digo, su extensión de brazos le ayuda muchísimo a estar siempre pendiente, a estar siempre cercano al receptor, por lo cual es muy difícil que un receptor se le separe. Me encanta ese pick de Pittsburgh, además que lleva a reforzar una necesidad que obviamente era clara desde hace bastantes años. Joey Porter sin duda es un jugador que va a ser de impacto para mí inmediato. Y ahora imaginen Joey Porter ese talento, ese físico que tiene solamente aprendiendo de Patrick Peterson. Me parece algo increíble, es una dupla que puede llegar a ser bastante buena. Tal vez para 1 o 2 años, sin embargo, lo que le puede llegar a aprender Joey Porter a Patrick Peterson, con la experiencia que tiene Patrick Peterson de haber sido en su momento considerado el mejor corner de la NFL durante bastantes años, durante bastante tiempo. Imagínense lo que le puede aprender Joey Porter, que además físicamente es un tipo súper atlético, súper bien formado y además aprendiendo a alguien como Patrick Peterson, creo que tiene muchísimo potencial. Para mí es un pick que me encantó, me sorprendió que quedara hasta la segunda ronda y Pittsburgh ni lo dudó en tomarlo. Además, Joey Porter, hablando ya más de sus cualidades físicas, ya hablamos un poco en resumen de él, hay que hablar de sus cualidades físicas, que es un tipo alto, bastante rápido, si bien no suele tener la disciplina, porque a veces no suele ser tan correcto en el tema de sus coberturas, pero sin embargo su atleticismo, su talento le ayuda muchísimo, con lo cual tiene ese atleticismo, tiene ese talento que le ayuda mucho. Además es un tipo que sus brazos es brutal y en cobertura hombre a hombre, que es su especialidad, es un must agarrarlo en cobertura hombre a hombre, porque sin duda tienes un corner que hombre a hombre es muy difícil que lo venzan, es muy difícil que un receptor le gane, porque como les digo, un corner así de alto, así físico, con los brazos así de largos, suele dominar a cualquiera. Un pick que me parece que tiene un potencial altísimo para mí. Analizando toda la clase, el tipo que más potencial tiene de convertirse en una estrella es Joey Porter por los atributos físicos y también por el hambre que tiene de ganar, porque sin duda él mismo mencionó en entrevista que él quiere hacer todos los equipos que no lo tomaron en primera ronda arrepentirse de ello, y con lo cual yo lo veo motivado y además
sumándole la motivación y la experiencia que puede tomar lo de Parker Peterson, más ese físico, más ese atleticismo, tiene un techo altísimo, un potencial altísimo y un corner que se fue en segunda que para mí debió haber seguido entre los primeros 15-20 picks de la primera ronda, lo cual me parece que es un robo totalmente en la segunda ronda de parte de Omar Khan y los Steelers, que para mí es un pick que una vez más por dónde lo tomaste y por el jugador que tomaste, que perfectamente lo pudiste haber tomado en primera ronda y nadie hubiera dicho nada. Para mí es un 10 de 10 porque me encanta Joey Porter, que llega directamente a fortalecer la que para mí era la necesidad máxima en la defensiva, que es cornerback, y Joey Porter es un tipo con un talento altísimo, con un techo elite, en serio, puede ser un elite y lo demuestra además en Penn State. Los invito a ver sus videos porque para mí es alguien que puede dominar a cualquiera y en la NFL ojalá eso lo pueda trasladar. Y hay que continuar hablando de la segunda ronda, en este caso el pick de segunda ronda que fue el original de parte de Pittsburgh, en el cual seleccionaron a Keanu Benton, tackle defensivo de Wisconsin, un tackle que tras analizarlo me di cuenta que es un tipo que sin duda era de talento de primera ronda por el potencial que tiene, porque es alguien que si bien no se hablaba mucho de él porque es un defensive tackle, que la realidad es que su especialidad completamente es el juego terrestre, aún así es alguien que técnicamente es sumamente dominante, es alguien que creo que todo su dominio, todo su tape lo basa en la técnica que tiene para dominar, es alguien que además es muy rápido, tiene ciertos movimientos bastante buenos para presionar al quarterback y además para presionar tiene esas habilidades que no cualquiera tiene, porque si bien es muy pesado, si bien es muy alto, porque es un tackle defensivo masivo, 6'4", 315 libras, aún así es alguien que tiene la velocidad suficiente para penetrar y lograr ejercer presión ante el quarterback, que es algo importante, sobre todo considerando que viene a aportar una necesidad en la cual Pittsburgh llevaba ya bastantes años sin tener un nose tackle, un tackle nariz de calidad, y creo que Keanu Benton como tal viene a aportar mucho de cara al futuro. Si bien yo creo que es muy difícil que lo veamos jugar mucho, sobre todo en su primer año, porque ahí está Larry Ogunjobi, porque ahí está Montravius Adams, que para mí son un poco más titulares por la experiencia, pero para mí Keanu Benton, en el momento en el que logre aprender de jugadores como Cameron Hayward, en el momento en el que logre aprender de jugadores como Darwin Joby, me parece que tiene mucho potencial, porque como les digo, técnicamente está muy bien desarrollado, tiene una técnica muy bien, mueve muy bien sus brazos, también sabe cómo leer las defensivas, sabe cómo leer la ofensiva, y además sabe cómo atacar al quarterback, pero para mí, como les mencioné al principio, su máxima cualidad es el juego terrestre, sabe sellar los huecos de una manera extraordinaria, es un tipo que es muy inteligente, bastante instintivo para leer los huecos, para saber por dónde se va a manejar el corredor rival, y me encanta que sabe cerrar los huecos de una manera increíble. Para mí es un pick que se habló mucho de Pittsburgh, se habló mucho de que necesitaba línea defensiva y que fueran con un tipo de Wisconsin, que además ya jugó con Isaiah Loudermilk en Wisconsin, que también está en Pittsburgh en esa línea defensiva, un tipo joven. Me gusta que lo compenetren ahí, que lo lleven a Pittsburgh, que lo lleven sobre todo a desarrollarse, porque hay que recordar que Cameron Hayward no se está haciendo más joven. Si bien renovaste con Joby, tener a alguien ahí que esté listo para dar ese paso adelante cuando se le necesite es importante. No va a ser titular desde el día 1, sin embargo el potencial que tiene es muy bueno, lo desarrollado que está, porque es alguien que si bien seguramente no va a ser titular porque hay jugadores que son mejores en esa línea defensiva actualmente, para el futuro es alguien increíble, y si se necesita que sea titular, es alguien que tiene ya todo para hacerlo desde el día 1, porque como les digo, técnicamente es alguien muy desarrollado, es alguien que además físicamente tal vez no sea el más atlético, sin embargo, tiene muy buenas medidas, es alto, es fuerte, es rápido, muy buena técnica, y el juego terrestre creo que se van a beneficiar muchísimo. Pittsburgh mejoró muchísimo como defensiva la temporada pasada en el juego terrestre, aún así ha venido sufriendo, sobre todo hablando del nose tackle, y con lo cual creo que Keanu Benton viene directamente a aportar a eso, a la necesidad que había de un tackle de nariz natural y que tuviera ese talento de ser alguien que como talento nato tiene ser un nose tackle, que tiene la técnica de jugar como tackle de nariz, como jugar como defensive tackle ahí en esa defensiva 3-4 de los Steelers. Y me gusta que Keanu Benton desde Wisconsin, una universidad que Pittsburgh le suele echar bastante el ojo, porque lo vimos que también seleccionaron hace un par de años a Isaiah Loudermilk, compañero de Keanu Benton. Me gusta que Pittsburgh tome ya desde el día 1 esa necesidad en segunda ronda, alguien que si bien muchos no querían, porque la realidad es que Keanu Benton no es un tipo muy nombrado, no es alguien que se nombraba mucho en este draft, es alguien que para mí también es un robo, porque perfectamente como lo vi jugar, es alguien que el talento que tiene lo pudo haber llegado a la primera ronda sin ninguna duda. De Wisconsin, Keanu Benton, me gusta mucho la edición porque además es sumamente inteligente, que lleva directamente a aportar a una necesidad que Pittsburgh, como les dije, no tenía cubierta, que es el defensive tackle, el nose tackle, especialista en parar el juego terrestre, en sellar los huecos, y Keanu Benton es especialista técnicamente hablando
ensellar los huecos para evitar que el corredor produzca, para evitar que el corredor rival produzca. Ahora, ¿cómo Pittsburgh lo va a utilizar en esta defensiva? Yo creo que sin ninguna duda va a estar rotando constantemente con Larry Ogunjobi, va a estar rotando inclusive, no dudo que por ahí con Montravius Adams, con Cameron Hayward, pero para mí es importante que Keanu Vinton en su primer año esté constantemente teniendo snaps, esté constantemente recibiendo la oportunidad también de aprender a un tipo como Hayward, como Ogunjobi, que son tipos de experiencia que le pueden enseñar muchísimo a Keanu Vinton. Y también hay que decirlo, hablando ya de las cualidades que tiene Vinton, es alguien que, como les digo, y no me cansaré de decírselos, Keanu Vinton técnicamente es sumamente bueno. Además es un tipo inteligente, pero sumado a la técnica que tiene, que mueve muy bien las manos, que sabe moverse, que sabe dónde posicionarse, que sabe cómo atacar los huecos, eso lo suma muchísimo a un tipo que definitivamente va a estar ahí para parar el juego terrestre. Y además, y como les dije al principio, no es alguien que no sabe presionar, tiene la velocidad suficiente para manejar su cuerpo y presionar bastante bien al quarterback. Me gustan mucho las técnicas que usa, la velocidad que tiene, los cambios de movimiento, los cambios de ritmo que ejerce para presionar. Pero para mí, como les digo, desde el día 1 para mí, en lo personal llega a lo que es el juego terrestre. Me gusta mucho Vinton, que el juego terrestre puede aportar lo que Pittsburgh la realidad es que no tenía, y para mí un tipo con la técnica que tiene, con la juventud y con el potencial de ser titular posiblemente en 1 o 2 años, se convierte en alguien como por ejemplo en su momento fue Javon Hargrave, que ahorita mismo está en los Niners, que fue alguien esencial para Filadelfia en los últimos 2-3 años y que en Pittsburgh también fue un tackle defensivo muy bueno. Para mí Vinton es un tackle de ese estilo, que va a aportar mucho presionando al quarterback, pero que sobre todo contra el juego terrestre es un ancla, es alguien que te va a hacer los huecos muy bien. Para mí es un pick que simplemente es muy bueno. Otro robo, una segunda ronda que fue buenísima, cerrándola con Keanu Vinton, tackle defensivo de Wisconsin. Ahora hay que pasar a hablar en la tercera ronda de los Steelers, donde seleccionaron el que para mí fue el robo, no solamente para Pittsburgh, sino también para todo el draft, el ala cerrada de Georgia, Darnell Washington, un tipo que tenía talento de primera ronda, que era considerado alguien que al menos se iba máximo en la segunda ronda, cayó hasta la tercera, seguramente por las lesiones que tuvo en Georgia, que fue una lesión de rodilla bastante grave. Sin embargo, eso no quita el talento que tiene como jugador. Como ala cerrada es simplemente la definición de ala cerrada completo, es alguien que es alto, físico, masivo y además atléticamente es alguien súper fuerte, súper rápido, de muy buenas manos. Pittsburgh añadió un tackle extra, básicamente. La velocidad que tiene para ser un tipo tan alto, tan pesado, es increíble, es sobrehumano lo que es Darnell Washington, y me gusta mucho que a día de hoy Darnell Washington no va a ser titular, sin embargo va a aportar mucho en lo que va a ser el juego terrestre, en lo que va a ser también en zona roja, porque la altura que tiene lo hace ser un target, una opción muy clara en el tema de zona roja, pero también en el juego terrestre. En serio va a aportar muchísimo. Lo que mejor vi de Darnell Washington, lo que más me gustó de Darnell Washington, viendo sus videos, analizándolo como jugador, fue ese tape que tiene como bloqueador, esa habilidad que tiene para bloquear, que es alguien que no solamente es bueno, sino también que disfruta de bloquear, de humillar al rival. Tiene muy buenas jugadas, tiene muchísimas jugadas en las cuales se bloquea muy bien, y además comparándolo con alas cerradas en el Combine, no hubo ninguna ni siquiera cercana al nivel de lo que Darnell Washington hizo bloqueando, hizo en los ejercicios de bloqueo. Como bloqueador es alguien especialista, es alguien que te va a ayudar muchísimo, como es el ala cerrada suplente que Pittsburgh. La realidad es que si bien tenías a Zach Gentry, a Conor Hayward, no tenías ninguna ala cerrada que que fuera cercana un poco al nivel que tiene Darnell Washington bloqueando y también siendo un receptor más, porque físicamente no solamente es alto, es físico, sino también tiene muy buenas manos, hay que decirlo. En Georgia se le usaba bastante, si bien estaba detrás de un tipo como Powers, que es el ala cerrada titular, que es alguien con muchísimo potencial de cara al futuro. Aún así en Georgia nunca dejó nada que desear, porque siempre que se le ocupaba, siempre salía a jugar, siempre tenía actuaciones destacadas, estaba en zona roja siendo destacado. Me gusta mucho Darnell Washington. Ahora, ¿cómo lo puede usar Pittsburgh? Para mí, hasta Matt Canada lo mencionó, lo va a utilizar en sistemas de bloqueo como un segundo, tercera ala cerrada. Lo va a utilizar muchísimo en el juego terrestre, en zona roja, en formaciones pesadas. Me gusta esto porque Darnell Washington es alguien que, como les digo, disfruta y es muy talentoso bloqueando al rival. En el juego terrestre es alguien de muchísimo impacto. Como les digo, sabe también dar ese check, sabe cuándo tiene que bloquear en el juego aéreo, cuándo tiene que bloquear en el juego terrestre, porque no solamente sabe bloquear en el juego terrestre, también sabe cómo bloquear y salir a atrapar pase en el juego aéreo, que es algo importante que hacen muy bien a las cerradas como George Kittle. Me parece que Darnell Washington, si se le maneja bien, puede ser una ala cerrada sumamente completo, y al lado de Pat Freiermuth tienes una dupla que es verdaderamente brutal, un robo para mí completamente. Este posiblemente es un pick
súper acertado porque es un robo completamente, como les digo. Alguien que para muchos expertos, analistas, era de primera ronda, sale hasta la tercera, le cae a Pittsburgh y Pittsburgh hace lo inteligente que es tomar el talento más bueno disponible, toma el mejor jugador disponible, era Darnell Washington. Omar Khan ni lo dudó, inmediatamente lo tomó, seleccionó a la cerrada de Georgia, que además, como les digo, ya hablando de sus virtudes físicas, es alguien que es súper completo. Hay que empezar a listar un poco lo que son sus virtudes físicas, que es velocidad, es atlético para la altura y el peso que tiene. Obviamente la forma que tiene de bloquear, la técnica que tiene de bloquear y la fuerza que posee para hacerlo. También es alguien de muy buenas manos y que te va a aportar mucho en zona roja. Y hay que decirlo que también es alguien que tiene la disciplina y el compañerismo. Es alguien que me di cuenta que en Georgia era muy querido por sus compañeros, que te habla muchísimo de que es alguien que suele hacer buen ambiente en el vestidor, que también es algo importante. Y me gusta que Darnell Washington llega a aportar no como la cerrada titular, sino también como un complemento a Pat Freiermuth. Un pick súper inteligente que Omar Khan ni dudó en tomarlo porque era el talento más atlético disponible para ese momento. Si bien no era una necesidad urgente tener un jugador de esa calidad, era sí o sí seleccionarlo porque Darnell Washington va a estar 4 años seguramente en Pittsburgh, siendo una ala cerrada que puede inclusive ser titular cuando Freiermuth está lesionado, porque Freiermuth suele lesionarse también, conmocionarse, y Washington para mí es alguien que si necesitas que sea titular, lo va a hacer muy bien, porque como les digo, como receptor no es nada malo, de hecho es sumamente bueno. Por algo se le veía en la primera ronda, porque sabe ser un receptor muy bueno y sabe bloquear como ningún otro ala cerrada en este draft. Yo te aseguro que ninguno de los alas cerradas que salieron antes que él, Michael Mayer, ni siquiera Dalton Kincaid ni Lux Musgrave, ninguno tenía la capacidad de bloquear como lo tiene Darnell Washington, que es alguien que en serio, intentaré ponerles videos aquí de Darnell Washington, cómo bloquea, es brutal, es muy fuerte, es sumamente bueno y tiene una técnica muy buena que va a evitar que tenga sujetandos. Me gusta Darnell Washington porque es alguien que te va a ser muy versátil y sumamente completo en esa ofensiva, junto a Pat Freiermuth. Para mí, una ala cerrada que le doy un 10 de 10, es un tight end que va a aportar mucho en la rotación y también en el juego terrestre, al igual que bloqueando en el juego aéreo. Ahora hay que hablar de la cuarta ronda, donde los Steelers seleccionaron al linebacker externo de Wisconsin también, Nick Herbig, hermano de Nate Herbig, que lo seleccionaron también en la agencia libre como guardia. Ahora hay que hablar de Nick Herbig como edge rusher, como un pass rusher, como un linebacker externo, que la realidad es que es alguien que también era considerado para salir un poco en tercera, inclusive en segunda ronda. Se hablaba con Daniel Jeremiah, que es un experto en el draft, decía que era un tipo de segunda ronda, con lo cual te habla muchísimo de que tal vez no es el linebacker externo que te vaya a hacer estilar. Sin embargo, creo que con desarrollo puede ser alguien muy bueno. Además, en Wisconsin destacó muchísimo, era de los mejores jugadores defensivos de esta defensiva de Wisconsin, que tenía a Keanu Vinton, que ya hablamos de él. Me gusta mucho que Nick Herbig es un edge rusher que no va a llegar a ser titular, sin embargo, que sí creo que con la rotación, cuando T. Watt esté descansando, cuando Alex Highsmith esté descansando, inclusive si llega a haber una que otra lesión, que esperemos que no, Nick Herbig puede entrar y hacerlo bastante bien, porque si bien no es muy pesado, tal vez le hace falta subir unos 5 o 6 kilos más para ser un edge rusher mucho más dominante, pero tiene la velocidad suficiente para ganar por pura velocidad. Me gusta mucho que es bastante rápido, bastante veloz en su primer paso, que es algo que por ejemplo T.A. Watt lo hace bastante bien, y que además Nick Herbig ya trabajó precisamente con T.A. Watt sobre su técnica, sobre la técnica de presión que tiene. Es un tipo que me gusta mucho porque en Wisconsin lideró 2 temporadas consecutivas en sacks, en capturas y en presiones a la Universidad de Wisconsin, con más de 10 en cada una, con lo cual te habla que es un tipo productivo y además talentoso, que quiere trabajar, que porque ya trabajó su técnica con alguien que también es de Wisconsin como T.A. Watt, y me gusta que es un edge, como les digo, no va a tener la presión de ser un tipo estelar, porque va a estar detrás de T.A. Watt, detrás de Alex Highsmith, pero también es un tipo que en 1 o 2 años puede llegar a su oportunidad real, porque no sabemos qué vaya a pasar con Alex Highsmith, con lo cual es algo importante a considerar en el tema de la selección de Nick Herbig, que yo se les mencioné siempre. Pittsburgh necesitaba sí o sí traer a alguien que fuera de impacto detrás de T.A. Watt y detrás de Alex Highsmith, porque cuando ellos no estaban se notaba muchísimo la diferencia. Malik Reed fue bastante malo, Derek Tuska no era la diferencia como tal, y creo que Nick Herbig tiene un potencial bastante interesante. No les digo que vaya a ser un jugadorazo, sin embargo sí les digo que tiene un potencial muy bueno. Para mí tiene que subir un poco más de peso, necesita un poco aumentar su masa muscular, sin embargo la velocidad
y la técnica la tiene, tal vez no sea tan fuerte como tal, sin embargo la velocidad y técnicamente es alguien bastante bien preparado y que tiene potencial de ganar muy bien sus duelos. Tal vez no sea alguien tan productivo como puede ser un TJ Watt o un Alex Highsmith en la NFL, sin embargo, si fue productivo en Wisconsin, en NCAA, te habla de que puede llevar esto y trasladar esto a la NFL, con lo cual si sube un poco de peso, si sube un poco más la fuerza que tiene, combinada con su velocidad y combinada sobre todo con su técnica, puede ser alguien bastante especial de Wisconsin como linebacker externo, que definitivamente era una necesidad sí o sí, porque necesitas a alguien que añadiera no solamente profundidad, sino también talento para que cuando se le dé la oportunidad logre ejercer presión. No solamente tienes que tener a alguien para tenerlo, sino también para que te produzca cuando le llegue la oportunidad. Nick Herbig me parece que tiene todo, hablando de sus aptitudes físicas, tiene todo, porque la velocidad, la bastante fisicalidad, porque si bien no es muy fuerte, es alguien que sabe utilizar su físico técnicamente para ganarle al tackle que lo está defendiendo, y además tiene bastante versatilidad porque también puede jugar en cobertura. Lo vimos bastante en Wisconsin en cobertura y también inclusive lo vimos tomar algunos snaps como linebacker interno, con lo cual es versátil, es rápido, es muy técnico y tiene bastante potencial de cara a ser un suplente detrás y aprendiendo detrás de TJ Watt y de Alex Highsmith. Para mí un pick que es inteligente y que en una de esas puede ser un robo, porque puede que en 1 o 2 años logre establecerse como un jugador muy bueno, sobre todo con la incógnita que hay alrededor del futuro de un edge rusher como Alex Highsmith. Ahora quiero hablar de la 7ª ronda, donde Pittsburgh seleccionó a 2 jugadores. Estamos hablando del cornerback de Purdue, Corey Trice Jr., y también del guardia offensive lineman Spencer Anderson de Maryland. 2 jugadores que principalmente vienen a aportar a la profundidad y sobre todo a ser posiblemente un talento que pueda sorprender, porque normalmente con picks de 7ª ronda, 6ª, 7ª ronda es como una lotería. Juegas a ver si te sacas un jugador que logre despuntar, que logre dar el talento, y en algunas ocasiones suele ser bastante bueno. Recientemente tuvimos el caso, por ejemplo, hablando de los 49ers de Brock Purdy, el mismo Pittsburgh tuvo un acierto bastante grande en 6ª ronda con Antonio Brown, con lo cual Pittsburgh puede llegar a sacar talentos bastante buenos de estas rondas. Y hay que hablar específicamente para mí del que sí puede ser alguien de bastante talento, que es Corey Trice Jr. de Purdue, un cornerback que la realidad es que antes de su lesión el año pasado, porque tuvo una lesión bastante grave, era alguien que para muchos era un corner hasta de 2ª, 3ª ronda. Sin embargo, la lesión lo catapultó bastante más abajo porque no pudo ser regular en esa temporada pasada en college football. Sin embargo, también hay que decirlo que atléticamente es considerado uno de los mejores corners de la clase. Para muchos era inclusive el 6º, 7º mejor corner atléticamente hablando. Si bien le falta técnica, le falta maduración y sobre todo le falta la inteligencia para jugar la posición, sin embargo atléticamente lo puedes desarrollar bastante bien, porque es un prospecto, como les digo, físicamente está ahí bastante bueno, tiene una velocidad buena, tiene un alto salto bastante interesante. También hay que decirlo que es alguien fuerte, es alguien bastante versátil porque puede jugar como slot cornerback o como cornerback abierto. Sin embargo, Pittsburgh tiene que trabajar mucho en desarrollarlo, pero por algo era considerado uno de los mejores prospectos físicos y atléticos del draft, hablando de la posición de cornerback, de esquinero, con lo cual sí creo que puede haber un cierto potencial de que Corey Trice pueda explotar sus cualidades y en una de esas, en 1 o 2 años, convertirse en un corner que pueda ser bueno en la rotación. No te digo que se vaya a convertir en una estrella, porque es muy difícil acertar y convertirte en una estrella siendo alguien de 7ª ronda. Sin embargo, atléticamente tiene el molde para trabajar alrededor de él y lograr desarrollar un corner que puede ser bastante bueno en el futuro para la franquicia. Y hablando de Spencer Anderson, no llega más que a rotar, inclusive a competir, porque no dudo que esté compitiendo por un puesto, por ejemplo, con el mismo hermano de Nick Herbig, Nate Herbig, porque es un guardia también. Está Kevin Dodson ahí también. Me parece que Pittsburgh como tal tiene que añadir competencia, porque la línea ofensiva necesita profundidad y puedes tenerlo ahí detrás 1, 2, hasta 3 años aprendiendo de un Isaac Seumalo, de un Kevin Dodson, de un mismo Nick Herbig, de un mismo jugador como James Daniels. Tienes bastantes jugadores como guardia, pero también hay que decir que Spencer Anderson en Maryland rotó bastante. Tuvo mucha versatilidad, jugó como tackle, jugó como guardia. Me gusta eso, sobre todo si en caso de que haya lesiones puede estar ahí y competir por un puesto. Como les digo, no creo que ninguno de estos 2 jugadores pueda ser titular y pueda ser alguien de impacto, sobre todo en este 1º o 2º año. Sin embargo, creo que si se les desarrolla bien, pueden ser jugadores que en la rotación logran tener impacto, e inclusive, específicamente hablando de Corey Trice, puede ser un tipo que, como les digo, atléticamente tiene el molde, y si lo desarrollan bien, puede en una de esas ser un tipo sólido, inclusive titular en el futuro. 2 7ª rondas que como tal vienen sobre todo a añadir a la profundidad y a la competencia del equipo, que me parecieron bastante inteligentes y me gustaron como prospectos. Se ven muy bien y me parece que pueden aportar mucho en la rotación del equipo. Y ya terminamos analizando
todos los picks del draft, desde primera hasta séptima ronda, y un poco hablando del rol y el análisis que tienen como jugador cada uno de esos picks. Ahora que también hay que mencionar un poco los jugadores que trajeron vía undrafted, que también suele ser una forma de añadir jugadores a la profundidad y que también en una de esas pueden tener impacto. Tan solo venimos de hace un año ver a Jalen Warren, que como undrafted, como corredor undrafted, tuvo un impacto muy bueno como corredor suplente detrás de Najee, e incluso tuvo jugadas muy buenas porque es un corredor muy bueno salido precisamente de undrafted. Hay que hablar de unos 5 o 6 jugadores que han añadido. Añadieron al cornerback de Minnesota, Tanner Morgan, añadieron también un receptor que es Jordan Beard y también un centro que también es una necesidad, sobre todo porque JC Hassenauer se fue y me parece que puede llegar a aportar bastante. Trevor Downing, también un edge, David Perales, también un fullback de Iowa, Monte Pottenbaum. Además, un kicker para añadir a la competencia que tienes ya con Chris Boswell por si acaso hay una lesión, que se llama Beatty Porter de Clemson. Y también hay que decirlo, un defensive lineman de División 3 que es James Nevaya. Me parece que tienen buenos jugadores ahí un draft. Vamos a ver si alguno de estos puede destacar. No dudo que suene mucho más en adelante porque creo que en el mercado de undrafted hay bastantes jugadores que están pendientes para ver si pueden firmar un contrato, y Pittsburgh puede pues encontrar una joya escondida ahí en los undrafted. Me parece que de aquí jugadores que pueden llegar a tener impacto es el fullback de Iowa, inclusive el cornerback Tanner Morgan de Minnesota, que como competencia va a llegar sí o sí porque Pittsburgh necesita hasta un cornerback más, porque como tal no más está Trubisky, Kenny Pickett y ahí atrás como tercer cornerback Tanner Morgan. Me gustaron esas añadiciones de un draft, pero sobre todo me gustó muchísimo el draft. Lo califico con un 10 de 10. Para mí fue un draft brutal, y no solamente porque sea de mi equipo, sino también porque como tal, como dijo PFF, como dijo NFL Analytics, es uno de los mejores drafts de este año, y no solamente de este año, sino también de los últimos 10 años, de la última década. Un draft que simplemente ha sido brutal por el valor posicional, por donde cubriste tus necesidades, con lo cual te habla muchísimo de que Omar Khan tuvo un draft debut buenísimo. Hablamos muchísimo de para que se consolidara Omar Khan como general manager necesitaba sí o sí tener un draft de esas características, y lo tuvo. De momento se ve muy bien, obviamente todo es en el papel, sin embargo el talento que trajo, dónde lo seleccionó y el valor que añadió en cada selección desde primera hasta séptima ronda fue muy inteligente, fue sumamente sólido, y para mí es un draft increíble. No solamente fue algo muy bueno, sino también hay que hablar muy bien de cómo se hizo la gerencia, cómo tradearon, cómo fueron agresivos cuando tuvieron que hacerlo, también cómo en su momento en el pico 80 trajeron hacia atrás para conseguir más elecciones, con lo cual consiguieron a Nick Herbig como edge, con lo cual habla muchísimo de todo el general manager, de todo lo que hay en el staff de general manager, que es muy bueno. Un draft que para mí es buenísimo. ¿Cómo lo vieron ustedes? Por supuesto, muchísimas gracias por acompañarme en todo este proceso, en este fin de semana que fue muy largo, analizando cada uno de los picks, y por supuesto en este Steelcast vimos cada uno de los jugadores que llegaron a Pittsburgh y que ojalá puedan tener un impacto muy bueno. ¿Cómo lo vieron? Los dejen en los comentarios y los leo sus opiniones aquí en este canal. Y hasta aquí este Steelcast. Ya se acabó todo el proceso del draft. Ya toca analizar y hacer la previa de lo que será la siguiente temporada en NFL. Y por supuesto agradecerles a todos los que me acompañaron semana a semana analizando, prediciendo este draft para los Steelers. Muchísimas gracias a todos ustedes y espero les guste este contenido. Ya se vendrá obviamente muchísimo más contenido en el futuro, analizando el equipo línea por línea, posición por posición, y también prediciendo lo que va a ser la siguiente temporada para los Steelers en la NFL. Muchísimas gracias, gente. Les recuerdo apoyándome con su suscripción, dejando su like y activar las notificaciones para que no se pierdan ningún video de 88 Sports. Nos vemos en el siguiente video, gente. Adiós.